pero siempre está bueno reforzar los conocimientos, y a la gente que no está muy al tanto, recién está comenzando a utilizar este tipo de anclaje fijo para prótesis, está bueno cambiar un poquito el paradigma, porque la gran mayoría de los que hicimos alguna vez implantes cigomáticos tuvimos una curva de aprendizaje con implantología radicular convencional, y uno tiene que cambiar muchos conceptos y muchos paradigmas cuando comenzamos a trabajar con estos tipos de implantes cigomáticos y pterigoideos, que difieren muchísimo con conceptos de la implantología radicular que todos conocemos, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, yo soy de acá de Montevideo, de Uruguay, soy residente en cirugía por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, a cargo del profesor Felipe Cornecchi. Tenemos una residencia, la única residencia que existe acá en Uruguay. Soy especialista en implantología, y actualmente presido la Sociedad Uruguaya de Implantología y Prostodoncia. Y bueno, vamos a comenzar. Siempre comienzo las charlas de los temas que me gustan reconociendo y mostrando a mis maestros. Este es el doctor Paulo Leal, de San Pablo, que fue los primeros implantes cigomáticos que hice con él, el que me enseñó a agarrarle el gustito a esta técnica, a este sistema. En su momento lo hicimos una pequeña residencia en el Hospital San Peter. Es un hospital bastante pequeño, pero nuevo, no tiene más de 15 años, en San Pablo, que funciona a la perfección, y ahí tuvimos la suerte de hacer este curso teórico, práctico, con modelos de resina, y por supuesto cirugías con pacientes. Utilizamos el sistema SING, un sistema de implantes brasilero, muy interesante. Este es el hospital, y acá fueron las primeras cirugías que realicé. Después conocí a este señor, que es un referente mundial de la técnica extrasinusal, que es el doctor Reginaldo Emilio Lanza, todo un personaje que me enseñó muchísimos conceptos que estoy actualmente utilizando. En el Cielasivo en Buenos Aires, hace un par de años, tuve la suerte de conocer al doctor Humberto Fernández, un maxilofacial colombiano, que también utiliza muchísimo esta técnica y tiene conceptos bastante innovadores también. Supimos escucharlo y conversar con él. Y bueno, en la Universidad ILAPEO, en Curitiba, tuvimos también la suerte y el orgullo de compartir con el doctor Geninho Tomé y el doctor Padovan muchísimas experiencias acerca de esta técnica. El año pasado tuvimos un curso auspiciado por la Neodent, acá en Montevideo, el primer curso en la historia del Uruguay de implantología cigomática y pterigoidea, con cirugías en vivo, teoría y workshop, con el doctor Mario Venturini, de Argentina, un maxilofacial, un amigo de allá. Realmente fueron 2 días estupendos de clínica y de teoría. Nos acompañó el doctor Cornecchi, el profesor Cornecchi, el profesor Villalpando. Realmente fue un orgullo. Vinieron gente de Perú, de Ecuador, de Argentina y de Uruguay, por supuesto. Compartir esta experiencia con todos. Es un curso muy complejo de organizar, porque ya es complicado conseguir pacientes, es complicado conseguir la logística. En Uruguay, que somos un país bastante chico, con 3 millones y algo de habitantes, recién hace poco que se comercializan implantes cigomáticos, solamente una marca lo tiene, que es Neodent, porque si bien son casos contados con los dedos, mucho más en un país más pequeño. Así que bueno, realmente nos salió bastante bien y esperemos repetirlo en el futuro. Este es el doctor Benedicter, que también tuvimos la experiencia de realizar algunas cirugías allá, donde él trabaja en el Hospital Héctor D'Agnillo, allá en Marcos Paz, en el Gran Buenos Aires, y realmente todas lo que son estas cirugías, como les decía hoy, no son muchos los casos que tenemos, y hay que aprovecharlos y sacarles el jugo a todo lo que podamos para sacar provecho y para corregir, que siempre estamos a tiempo. Para comenzar a hablar de la implantología cigomática y pterigoidea, le saco lo de cigomática y pterigoidea. Para hablar de implantología siempre vamos a hablar del doctor Brånemark. El doctor Brånemark, en el 82, fue el congreso en Toronto, donde él muestra al mundo todas sus investigaciones con la osseointegración, y también él fue el inventor,
el descubridor de esta técnica de implantología cigomática unos años después, allá por 1989. El doctor Branemark buscaba en pacientes maxilectomizados una rehabilitación fija. Él siempre tiene su frase célebre que ningún ser humano debería morir con los dientes en un vaso de agua, por eso, más allá de que haya hueso o no, de que haya maxilar o no, siempre sus investigaciones fueron en pro de mantener una prótesis fija, no solamente para devolver la estética y función al paciente, sino para devolverle su vida biopsicosocial que todos deberíamos tener. Él buscó en lo que es la estructura craneal del macizo facial, en los pilares cigomáticos, en los pilares óseos, perdón, reforzados, para poder así anclar y rehabilitar el sistema. Por supuesto que los pilares fueron los contrafuertes caninos, el piso de órbita y el pilar cigomático, y encontró en el pilar cigomático, más allá de la calidad y la cantidad ósea para colocar estos tipos de implantes, sino también la distribución que generaba las cabezas de los implantes en la arcada para poder realizar una prótesis higiénica y una prótesis que funcione a lo largo del tiempo, ¿verdad? Tenemos que conocer un poquito de la fisiopatología de lo que es la reabsorción ósea. ¿Por qué el paciente llega a ese estado de reabsorción? Básicamente tenemos dos factores metabólicos y factores locales. Todo lo que es metabólico, nutrición, factores endocrinos, osteopenias asociadas, y por supuesto que factores locales, ausencia de dientes, reabsorción ósea por falta de estímulo intraóseo, y modificación del hueso medular y cortical. Recordemos siempre esto, que es lo que nos diferencia a la rehabilitación con cigomáticos en maxilar y en la mandíbula. En el maxilar, el patrón de reabsorción es centrípeta, es hacia adentro, digamos, del macizo, a diferencia del patrón de centrífuga de la reabsorción mandibular. Por eso los pacientes siempre quedan con ese pseudo clase 3, y por eso siempre la competencia labial superior es mucho más notoria que la inferior. Recordemos también la calidad ósea que estos autores, Lecol Mansard, allá por 1985 realizaron, estos 4 tipos de calidad y de densidad ósea, donde nosotros vamos a trabajar en los huesos cigomáticos, en los huesos malares, siempre, en la gran mayoría de los casos, vamos a encontrar un hueso tipo 1 o un hueso tipo 2, un hueso mucho más cortical, y eso por un lado nos va a beneficiar para la carga inmediata y para la buena estabilidad primaria de los implantes que colocamos. Acá vemos las diferencias de tipos, de calidades de hueso que vamos a encontrar en el maxilar, en la premaxila, en tuberosidad, y por supuesto un hueso tipo 1, tipo 2, que vamos a encontrar en los huesos malares, en los huesos cigomáticos. Las indicaciones de este tipo de anclaje las conocemos, pero vamos un poquito a repasarlas. El invento de este tipo de implantología por el profesor Branemark, el origen fue resección parcial o total de maxilar, de origen traumático o tumoral. En su momento fue tumoral, y bueno, después quedaron en la trayectoria de los demás implantólogos, los demás cirujanos, y se comenzó a utilizarlos para otro tipo de rehabilitaciones, como por ejemplo injertos óseos previos que fracasaron, elevaciones sinusales, injertos en bloque. Los pacientes rara vez quieren pasar por lo mismo luego de haber fracasado, se comienzan a utilizar, y directamente por pérdidas prematuras dentarias y reabsorción ósea y neumatización de los senos. Directamente ya ahora están indicados para pacientes directamente ser el primer tipo de tratamiento, más allá que se pueda resolver con elevaciones de seno, con injertos en bloque, pero ya lo tenemos como una técnica un poquito más precisa, y la podemos indicar directamente, siendo la primera indicación terapéutica para un paciente. Y acá tenemos un caso donde está bueno ir metiéndose en lo que es este tipo de plantología, porque vemos 2 implantes cigomáticos, y donde vemos en uno que en el cuello del implante el hueso lo encapsula, o sea, se formó un túnel
a través del cuello del implante. En el implante de la derecha del paciente no hay un túnel, hay un canal. Es la diferencia que tenemos en el tratamiento, en la técnica. Entonces, nosotros viendo este tipo de paciente, este tipo de colocación de los implantes, vamos a actuar igual, nuestra técnica va a ser igual, vamos a utilizar las mismas fresas, vamos a utilizar los mismos implantes cigomáticos. En este tipo de caso, donde el implante va viajando a través del seno maxilar, vamos a utilizar la misma técnica que en un implante, en una posición anatómica del maxilar, del hueso cigomático, que esta, por ejemplo, donde vamos a utilizar fresones diamantados o no. Ahora el doctor Tedesco nos va a hablar de la utilización del piezo surgery para la colocación de estos implantes. Por eso, la diferencia en este tipo de implante cigomático, donde apenas se apoya el cuello y la cabeza del implante en el remanente maxilar, simplemente está agarrado del ápice en el hueso cigomático. Vamos a utilizar la misma técnica, vamos a fresar el poco hueso que tenemos, es para pensar. Y por eso es un poquito esta charla, que parece obvia, pero muchas veces no observamos las tomografías como las tenemos que observar, o no pedimos los cortes que necesitamos, simplemente pedimos tomografías de senos maxilares, como cuando vamos a colocar implantes radiculares, cuando sospechamos de que hay una neumatización de seno y pretendemos hacer una elevación de seno, y esas radiografías, esas tomografías, esos cortes en realidad, porque la tomografía por lo general es la misma, no nos sirven para mucho, porque nosotros acá queremos ver la trayectoria que tiene el maxilar, el remanente maxilar, la trayectoria que tiene ese hueso cigomático, y acá en esta simple imagen podemos ver la diferencia que hay de anatomía de un lado izquierdo y un lado derecho, donde en el lado izquierdo de la pantalla el maxilar está tirando a ser plano, tirando a ser recto, y en el lado derecho el remanente maxilar está más cóncavo que recto. Entonces, ¿vamos a utilizar la misma técnica en estos dos tipos de remanente maxilar del mismo paciente? Me parece que no, me parece que está bueno pensar y tener, siempre teniendo las posibilidades obviamente en cada país. Son implantes que no se fabrican a granel como los implantes radiculares, pero son posibles de conseguir. Y no solamente los implantes, sino cambiar la técnica, cambiar el fresado y pensar la técnica antes de entrar en la cirugía, que es lo que pretendemos siempre. Esta otra toma, que es la misma tomografía, nada más que un corte más atrás. Podemos ver, previo a pensar en colocar implantes cigomáticos, observar y estudiar la pterigoides del paciente, porque dos implantes pterigoideos en esas pterigoides que se ven en la foto, nos van a ayudar increíblemente en el soporte, en la fijación de una prótesis, simplemente con dos implantes radiculares, pero largos, de 15, 17, 20 milímetros, colocados, inclinados en esas pterigoides, que muchas veces no vamos a ver la pterigoides cuando vamos a implantar a un paciente. Está bueno y se pueden trabajar en conjunto implantes cigomáticos con implantes pterigoideos. ¿Y queremos cambiar la técnica? Podemos cambiar la técnica, debemos cambiar la técnica según la anatomía del paciente, pero vamos a colocar el mismo implante. Nosotros cuando colocamos implantes radiculares, ¿colocamos siempre el mismo o vemos el caso, vemos si estamos en mandíbula, si estamos en maxilar, qué implante colocamos? ¿Con espiras más agresivas, espiras más planas porque el hueso es más denso? Bueno, acá es lo mismo. No tiene mucho sentido, repito que siempre y cuando tengamos la posibilidad en el país que estemos. Pero imaginemos que tenemos todas las posibilidades que la industria nos puede brindar. No tiene mucho sentido que elijamos el tipo de implante, si tiene cuello pulido, si la conexión es externa, interna, conomorse, cónico, paredes paralelas, y acá no, acá utilizamos el mismo, simplemente elegimos el largo y no más que eso. Podemos elegir tipos de implantes. La industria fue, por supuesto, al igual que la implantología radicular, mejorando las calidades y las técnicas fueron avanzando, los cirujanos fueron dando sus novedades, sus indicaciones, y fueron cambiando. Tenemos implantes
a 45 grados, con paredes paralelas, con la cabeza a 45 grados, conexión externa, y todo su cuerpo tratado. Después vieron que la mayoría del cuerpo del implante cigomático quedaba fuera del hueso o dentro del seno maxilar. Entonces, ¿para qué vamos a tratar toda esa superficie del implante? Que va a estar en contacto de tejido blando, que va a estar en contacto de nada, si está dentro del seno maxilar. ¿Para qué? Para juntar mugre, para juntar bacterias. Entonces, solamente tratamos la zona donde va a ir anclada en el hueso. Si hoy vimos el primer caso que vimos, donde el implante atravesaba el remanente maxilar y su ápice se iba a clavar en el hueso cigomático. Bueno, si el implante lo vamos a colocar haciendo un túnel en el remanente maxilar, también está bueno que la zona del cuello esté tratada. Después, otras empresas vieron que la angulación con que quedaban los 45 grados del implante muchas veces no era la correcta para hacer una prótesis higiénica y funcional correcta. Entonces comenzaron a hacer implantes rectos con conexiones internas, donde uno internamente en la cirugía elegía la angulación del muñón que iba a atornillar ahí, que tenemos muñones desde rectos hasta de 52, 60 grados de angulación, según la posición donde me quede el implante. Pero esto tiene la desventaja que con el poco hueso que nosotros vamos a tener remanente, le vamos a introducir, porque este implante queda infraóseo, una colección, que más allá que sea buena, la mejor, o todas las que nos quieran vender en el mercado, no deja de ser una conexión con un tornillo que tiene vibraciones y que va a haber bacterias. Por ende, si yo tengo poco hueso, voy a colocarle bacterias adentro. Es como medio también contradictorio. La Neodent, simplificando todos estos tipos de implantes, hizo un solo implante donde no está tratado. Por supuesto que es de titanio, pero no tiene tratamiento de la superficie. Por si hay zonas del implante que no quedan en contacto con hueso, bueno, si bien tiene roscas, no tiene tratamiento de arenado ni no tiene tratamiento electroquímico. Por ende, tiene solamente titanio pulido con roscas. Lo que sí varía es la conexión. Es el único implante que tiene conexión Morse, el único implante cigomático con conexión Morse. Siempre las dos conexiones son a 45 grados. Y después, otras empresas, Straumann Group, que es la misma empresa que Neodent, sacó implantes a 52 grados. Porque no todos los casos a 45 grados se pueden resolver sin colocarles un muñón. El doctor Aparicio, que justamente ayer lo escuchábamos en una webinar, nos mostró con estudios, es un profesor con muchísima casuística en esta técnica, donde angulaciones de 52 grados resuelven todos los protocolos, todos los pacientes. También es un implante que, si pueden ver, tiene el ápice más fino que el resto. Es un ápice de 3.2 milímetros, donde, por ejemplo, el de Neodent tiene 3.9. No parece mucha la diferencia, 0,7 milímetros, pero en un hueso cigomático que no es muy abundante en milímetros de hueso, cuando queremos colocar dos, se ve la diferencia, porque es 1,5 milímetros de menos que tenemos, que nos genera un mayor paño para colocar dos implantes. Y la última novedad que hay de implantología cigomática de Straumann son estos tipos de implantes que ahora vamos a ver cuándo se utilizan. ¿En qué técnica? Por eso les decía hoy, si vamos a hacer una técnica extrasinusal, si vamos a hacer una técnica de slot, tenemos diferentes tipos de implantes, como por ejemplo que es plano en su cara, que va a mirar hacia el tejido blando. ¿Para qué? Para que el cierre en el tejido blando, nosotros siempre que estamos con implantología cigomática, estamos en el filo de dos posibles complicaciones. Una es el seno maxilar, cuando estamos intrasinusal, y la otra es la dehiscencia con el tejido blando cuando nos alejamos del seno. Siempre tenemos que ir en ese filo, y bueno, la industria un poco escucha a los implantólogos y a los cirujanos que tienen casuística en estas técnicas para mejorar lo que son los implantes. Por supuesto que son implantes que no tienen comparación con la venta de la implantología radicular, pero bueno, hay lugares en el mundo que se les da un poquito de más bolilla. Anatomía, por supuesto que toda la conocemos. Vamos a estar trabajando en lo que es el maxilar, que no es un maxilar como este, por supuesto, es un maxilar
la gran mayoría totalmente desdentada o parcialmente desdentada, con muy poco remanente, y por supuesto el hueso cigomático, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, tiene un hueso cortical, un hueso tipo 1, tipo 2. Saliendo un poquito de los paradigmas que tenemos los implantólogos convencionales, los implantólogos radiculares, nosotros cuando tenemos un paciente con un molar, ejemplo 46, que tenemos que extraerlo, pedimos la tomografía y miramos los cortes frontales. Medimos altura, ancho, elegimos el implante, lo colocamos la corona y santo remedio, se acabó el tratamiento. Acá estamos midiendo en 2 dimensiones del espacio. Por más que sea una tomografía, nosotros medimos alto y ancho, porque siempre tenemos la mente, la cabeza pensando en esas 2 dimensiones. En implantología cigomática es totalmente diferente. Totalmente Marco, diferente. perdón, Sí. 5 minutos. ¿Cómo? Quedan Sí, 5 sí, minutos. sí. Dale, no hay problema. Si seguimos con esa cabeza de lo que es la implantología convencional, tomamos un corte coronal de lo que es el macizo facial y apenas tenemos entre 4, 5, 6 milímetros para anclar nuestro implante. Recordemos que son implantes de 5 o 6 centímetros, lo cual parece poco, pero esto no es así. Tenemos que cambiar el paradigma de lo que es la visión de las imágenes y pedir otro tipo de imágenes, como pueden ser cortes axiales, que en este mismo paciente, fíjense la diferencia de anclaje óseo, que en realidad es el mismo, pero nosotros tenemos la cabeza pensante en cortes frontales. Por eso tenemos que empezar a cambiar ese paradigma y solicitar al imagenólogo, a la casa donde pedimos estas imágenes, diferentes cortes. Por supuesto que cuando estamos hablando, y acá vemos también cortes coronales, cortes axiales, la diferencia que podemos llegar a tener en cantidad ósea en uno y en otro, siendo el mismo paciente. Siempre que nos vamos a meter o vamos a trabajar en la cercanía de senos maxilares, acuérdense que vamos a trabajar en el conjunto de senos paranasales. Por lo tanto, tenemos que solicitar imágenes que se vea el ostium. No podemos estar trabajando dentro de los senos maxilares cuando el paciente tiene el ostium obliterado, por ejemplo. Siempre tenemos que tener la seguridad de que el ostium está permeable. Como le decía este señor, el doctor Aparicio, que es un doctor español que tiene la técnica patentada SAGA, que es una técnica bastante interesante, que es el Saigoma Anatomy Guided Approach, que es nada más ni nada menos que una revisión de las 3 técnicas básicas, digamos, de la implantología cigomática: la intrasinusal, la técnica de slot o de canaleta y la técnica extrasinusal. El doctor Aparicio clasifica los remanentes maxilares según la anatomía. Y según la anatomía, como les decía hoy, vamos a encontrar diferentes concavidades del maxilar. Por ende, vamos a cambiar nuestra técnica y nuestro implante, nuestra selección de implante, según la anatomía del paciente. Por eso tenemos un tipo 0, tipo 1, tipo 2, 3 y 4, cada vez haciéndose más cóncava el perfil del corte frontal del paciente a nivel maxilar, al nivel de la cresta. Entonces, tenemos estos 2 casos donde ese perfil tira para el lado recto, y tenemos otros 2 casos que el perfil es muchísimo más cóncavo. Por ende, vamos a utilizar la misma técnica en una que en otro. No me parece razonable y no me parece coherente. Vamos a utilizar el mismo implante en uno que en otro, tampoco, lo mismo. Y no está bueno ver esta clasificación intraoperatoria. Es más que interesante y es lo que deberíamos hacer, clasificarla, diagnosticarla y planificarla previamente a la cirugía. En este caso yo optaría por un implante convencional redondo y hacer una técnica intrasinusal, porque tenemos una pared maxilar plana, inclusive en muchos casos convexa. Utilizar este tipo de implantes donde tenemos tratamiento de superficie en el cuello, porque lo más seguro es que nos quedemos
realizando un túnel en el remanente maxilar, en el remanente alveolar, y por supuesto en la zona malar, en la zona del ápice del implante. Pero en este otro tipo de anatomía, el implante va a quedar extra sinusal. Por más que querramos, ¿para qué vamos a meternos adentro del seno si el seno está alejadísimo de donde nosotros queremos colocar el implante? Por ende, podríamos llegar a elegir implantes con la zona que nos mira hacia el tejido blando, implantes con la parte recta, implantes que no son cilíndricos, implantes planos en esa zona, como vemos en este caso, para que el cierre y las dehiscencias de tejidos blandos minimicen. Entonces, como les decía, hoy estamos en un filo de la navaja donde los dos tipos de anatomía de los pacientes nos van a hacer cambiar la técnica y la colocación de los implantes y elegir el implante. Son las mismas tomografías que pedimos, pero muchas veces no solicitamos estos mismos cortes. Por supuesto que tenemos que solicitar radiografías panorámicas postquirúrgicas inmediatas para ver la bicorticalización del implante. Inclusive el ápice siempre tiene que ser lo posible palpado por el paciente, porque ahí nos aseguramos de la colocación correcta, que nos genera un buen torque para colocar la prótesis en el mismo acto quirúrgico y el paciente se despierte mordiendo con una prótesis fija. Esa es la gran ventaja de esta técnica. Por supuesto que vamos a solicitar radiografías de frente y de perfil. Y para redondear, les quería nombrar simplemente lo que es el anclaje pterigoideo, de no dejarlo de lado, como les decía al comienzo, y estudiar la pterigoides en tomografías y en las mismas ortopantomografías para colocar y ayudarnos en la posibilidad que la pterigoide nos deje implantes de 15, de 20 milímetros, no solamente para arcos totales, sino para prótesis parciales, y ayudar a implantología radicular o implantología cigomática, no solamente para colocar dientes, sino como en esta prótesis, colocar anclajes de la prótesis, que nos va a ayudar en absoluto. La técnica es sencilla, simplemente tenemos que ir desde afuera hacia adentro, a 45 grados con el plano oclusal, y muchas veces el ápice del implante me va a generar, cuando estamos ofreciendo un sangrado, que no es de llamarnos la atención, porque nos vamos a meter en la fosa como muestran los cortes en hueso seco. Esa es la idea, bicorticalizarlo. Podemos utilizar guías quirúrgicas, guías tomográficas que nos van a ayudar después para la cirugía. Y como conclusiones, y ya terminando, para que pasen mis colegas, hablar un poco más de lo que es la planificación digital, que no era la idea de mi charla, por eso le hablé solamente de tomografías y radiografías convencionales. Recordemos siempre que la utilización de implantes cigomáticos es actualmente una alternativa terapéutica predecible, consolidada en la rehabilitación de pacientes con maxilares atróficos, sin realizar injertos óseos. Son una excelente opción para aquellos pacientes que no quieran realizarse injertos de otras zonas estrorales, que no quieran pasar por ese tipo de cirugías, o una segunda oportunidad para fracasos. La planificación y el estudio de imágenes convencionales, imágenes tomográficas convencionales que manejamos a diario, de cada caso determinará la técnica. No tiene sentido que hagamos siempre la misma técnica cuando la anatomía de los pacientes es diferente. Y recuerden siempre que esto es una cirugía, un día, a diferencia de 3, 4 cirugías, un año y medio de tratamiento con la implantología convencional, con los aumentos de seno, que yo también los hago y me gustan hacerlo, pero siempre podemos llegar a plantearle a determinados pacientes que existe este tipo de tratamiento, porque hay muchos que no quieren pasar por tanto tiempo para tener una prótesis fija. Les agradezco y bueno,